Santiago capítulo 4, verso 8, y este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta noche. Me respondes con un amén si lo has podido encontrar. ¿Ven? ¿Ven por allá atrás también? Ok, Santiago capítulo 4, verso 8. Vamos a pasar a leerlo. Y dice así la escritura: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo maravilloso en tu presencia, mi buen Dios. Gracias, amado Señor, por todo tu amor hacia nuestras vidas. Permítenos, Señor, poder encontrar la sabiduría de tu palabra, que esta hable en nuestros corazones en algún aspecto que tú quieras hablarnos, Señor. Y ayúdanos a llegar al entendimiento correcto, que tu Espíritu Santo nutra nuestras vidas con su palabra, que no haya ningún impedimento para que la palabra sea predicada, Señor, con denuedo, con poder, con paciencia, amado Dios, y con toda sabiduría. Gracias, Dios mío, por este tiempo. Úsame a mí, Señor, usa mis labios, pasa por encima de mis falencias, mis debilidades, y úsame como un mensajero de tu palabra, Señor, en este tiempo. Gracias, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, la pequeña reflexión que he traído hoy en este miércoles de oración, lo he titulado como una búsqueda correcta. Una búsqueda correcta. ¿Por qué razón? Porque aquí vamos a encontrar dos aspectos importantes en este solo verso, donde Santiago nos va a mostrar que para acercarnos al Señor hay que tener una actitud correcta y también hay que tener una serie de acciones correctas para poder acercarnos al Señor, ¿sí? Y eso vamos a estar viéndolo, por lo menos en la primera frase que aparece aquí, en el verso 8, cuando habla de acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago está hablando acerca de la actitud correcta del corazón con el cual debiéramos aproximarnos o tener cierto acercamiento al Señor. Y lo restante de ese mismo verso va a hablar acerca de una serie de actitudes correctas que yo debo de tener para poder tener una aproximación correcta hacia la presencia de Dios. Pero no quisiera entrar de lleno al pasaje sin antes poder ver una introducción importante. Y cuando usted lee el libro de Santiago, Santiago va a dedicarse a hablar básicamente de la vida práctica del creyente. Hay varias cosas, una multitud de consejos y advertencias y amonestaciones que Santiago va a hacer para poder vivir una vida piadosa en lo que se refiere a la vida cristiana, la vida de piedad. Santiago va a hablar de muchas cosas. En todo el capítulo, hasta el terminar el capítulo 5, él va a estar hablando acerca de varias advertencias, de consejos, de cómo uno debe de vivir la vida cristiana. El contexto básicamente en el cual se daba esta carta era a creyentes que estaban pasando persecución. Y muchos de ellos estaban desenfocándose de la vida cristiana y enfocándose más bien en todo lo que estaba pasando, las circunstancias que ellos estaban viviendo. Sin embargo, Santiago, como un buen pastor, habla al corazón de estos hermanos con paciencia y también con amonestación en lo que él considera una vida cristiana aceptable delante de los ojos de Dios. Exactamente en el capítulo 4, usted va a notar que básicamente del versículo 1 hasta comenzar el capítulo 5, va a haber una serie de amonestaciones contra la mundanalidad. Y cuando hablamos de mundanalidad, nos estamos refiriendo a básicamente lo que él va a explicar en el capítulo 3 acerca de la filosofía del mundo versus o en contraposición a la filosofía o a la cosmovisión de lo alto, a la sabiduría de Dios, en contraposición a la sabiduría de este mundo. Y para llegar a este verso 8 debemos de ver algunas premisas importantes anteriores a esta. Por ejemplo, usted va a encontrar en el verso 1 al 3 que básicamente la ruptura de las relaciones interpersonales dentro de una congregación o dentro de la iglesia
del Señor es por una búsqueda del placer propio. Usted va a encontrar eso en un mayor sentido o básicamente la expresión del hilo de pensamiento de Santiago encuentra su agudeza en el verso 3, ¿no? Por eso dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que en los versos anteriores, por lo cual había pleitos entre los creyentes, había disensiones, habían sectarismos, habían pleitos, habían dificultades, roces, si se quiere decir así, era provocado en que algunos miembros de aquella congregación o de los hermanos que se estaban reuniendo en algunas casas tenían la búsqueda del placer propio, ¿no? El fin de estos creyentes, entre comillas, era buscar el placer propio y eso estaba originando dentro de las relaciones interpersonales de la iglesia un cisma, ¿no? Aberturas, roces, fricciones, de tal manera que había envidia, había celos, había contiendas, habían cosas que no eran agradables delante de los ojos de Dios. La segunda premisa que usted va a encontrar y la va a ubicar en el verso 4. Estos hombres estaban buscando este deleite personal porque habían desechado en alguna medida, no dice el texto si era de forma consciente o inconsciente, pero habían desechado la asociación a Dios para poder asociarse o tener cierta afinidad a la filosofía del mundo. Por eso es que Santiago hace esta exhortación muy conocida por nosotros, que dice, oh almas adúlteras, hablando de una ruptura hasta haciendo una figura del matrimonio de Dios y su pueblo, usando una ilustración del Antiguo Testamento, y utilizándola e insertándola para hablar de una ruptura que se está ocasionando, provocada ¿por qué? Porque ellos están rompiendo la afinidad que tienen con Dios para poder fomentar una familiaridad para con el mundo. Entonces la advertencia de Santiago es, no sabéis que todo aquel que se hace o se considera amigo del mundo o se vuelve enemigo de Dios, porque, como va a decir Santiago un capítulo atrás, en el capítulo 3, la cosmovisión del mundo frente a la cosmovisión de Dios son diametralmente opuestas. No hay ningún punto de comparación entre ellas, no hay armonía. Entonces, si un creyente anda buscando las cosas que pertenecen a este mundo y tiene una fijación hacia las cosas terrenales de este mundo, obviamente de alguna otra manera está perdiendo la perspectiva de lo que Dios quiere hacer en su propia vida. Entonces, en ese sentido está hablando Santiago ahí, la exhortación del verso 4, y es por eso que se produce y aflora lo que vemos en los 3 versos primeros del capítulo 4. La tercera premisa que usted va a encontrar aquí es que eso nace básicamente por la caída, el corazón caído del hombre, por la propensión o la inclinación del hombre caído, ¿no? Usted lee el verso 5 al verso 7, que el verso 6, el verso 5 básicamente es de difícil interpretación, pero vamos a pasar a explicarlo rápidamente. Y dice verso 5, ¿o pensáis que la escritura dice, mano, el espíritu que él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, pero él da mayor gracia? Dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Bueno, muchos comentaristas piensan y tratan de encontrar, apoyándose en el contexto, que cuando se habla de espíritu, no se está hablando del Espíritu Santo en la vida de estas personas. Algunos, de alguna manera equivocada, pero no maliciosa, han interpretado que es el Espíritu Santo que nos anhela con celo santo, que nos llama más bien, pero eso rompería un poquito la lógica del pasaje, y lo que básicamente aquí Santiago estaría diciendo hace una referencia generalizada, como si en toda la escritura se hablara en algún aspecto de que el espíritu humano, más bien dice, anhela las cosas de este mundo por la propensión pecaminosa del ser humano, que es algo que Pablo lo ha explicado, que lo vemos en la escritura de tapa a tapa, ¿no? El ser humano es un ser caído, ¿no? Y es algo que lo conocemos y que la Biblia lo muestra en cada etapa de la historia humana, y eso es algo que lo sabemos nosotros de plano. Entonces, ¿por qué interpretamos de esta manera este verso? Por la siguiente razón, ¿no? Los versos anteriores nos muestran que por qué a estos hombres les es tan difícil poder buscar las cosas del cielo y más bien poder apartarse progresivamente de Dios, es justamente por esa lucha
que tendremos y se acabará cuando lleguemos al cielo, que es esa lucha contra nuestra propia carnalidad, ¿no? Y Santiago está hablando de la mundanalidad allí. Entonces, pero la luz de esperanza aparece en el verso 6, dice, Dios da mayor gracia. Por eso dice, Él se resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes para que ellos vuelvan a Él. Entonces, ¿por qué interpretamos este pasaje de esta manera? Porque usted va a ver la continuidad del pensamiento de Santiago allí. Dice, versículo 7, someteos pues a Dios y resistid al diablo, que él huirá de vosotros. Que de alguna otra manera Satanás está muy involucrado en poder inflamar aún dentro de la iglesia ese sentir por buscar nuestros deseos personales antes que la voluntad de Dios. Entonces, básicamente, si quisiéramos sintetizar los 7 versos anteriores, él no explícitamente dice que si es una iglesia o no, pero hay una congregación de creyentes que están teniendo disensiones, pleitos. Básicamente la fuente de esas peleas o pleitos se originan por un deseo pecaminoso, por el afán de buscar su propio placer. Pero Santiago está aconsejando que la forma de poder evadir esas cosas es someterse a Dios, resistir al diablo, ¿no? Ponerse en contra de él y los apetitos que quiere él exacerbar en nosotros, que ya están en nosotros, y lo que vamos a entrar a ver ahora, que es el verso 8. Entonces, para los que recién se van incorporando, estamos en Santiago capítulo 4, verso 8. Santiago capítulo 4, verso 8. Entonces, Santiago va a dar un consejo de cómo debe ser la aproximación del creyente y, bueno, algunos dicen, están hablando de incrédulos, pero también se puede aplicar a los creyentes estos consejos y estas advertencias muy apropiadas para nuestra vida, porque valgan verdades, mis amados hermanos, ¿quién no pierde el foco en algún momento? ¿Quién no tiene un desliz, aunque sea breve y momentáneo, en su propia vida y en su devoción a Dios? ¿Quién no a veces su fe se ha visto opacada o su deseo de integridad ha cesado, ha disminuido por los embates de la vida, por la carne, por la misma naturaleza con la cual luchamos constantemente? Creo que todos, ¿no? Creo que todos luchamos en alguna medida con nuestros propios pecados y eso es un buen síntoma de un buen creyente. Pero Santiago nos va a aconsejar cómo debe ser la actitud del corazón para siempre permanecer en una vida de crecimiento, más bien exponencial, hablando en la piedad, y no más bien decreciente, ¿sí? Entonces, vamos al pasaje, al verso 8. La actitud del corazón debe ser la correcta. ¿Y cómo debe de ser? Dice aquí el pasaje en el verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este verbo que aparece aquí es el primero de 3 imperativos que usted va a encontrar solamente en este pasaje. Cuando hablamos de imperativo nos estamos refiriendo a una ordenanza, un mandamiento que no puede ser tomado a la ligera, no es algo que usted no es una invitación, es algo que usted tiene que acatar, es una orden como de un general hacia una persona inferior. Así que debiéramos considerar lo que Santiago está diciendo ahora. Dice, acercaos a Dios, ¿no? Es algo que debemos hacer, no podemos simplemente prescindir de ese mandato, tenemos que hacerlo. ¿Qué más dice aquí? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El acercamiento a Dios de la manera correcta lo que va a originar es que Dios sea propicio en nuestras vidas, ¿sí? Y ahora yo quisiera poder pensar un poco, es que si nos acercamos a Dios es en base a los méritos de Cristo, ¿sí? Es en base a los méritos de Jesús. Tenemos amplia entrada al reino de nuestro Señor, a su presencia, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que nos permite entrar a su presencia. Y es algo que debiéramos hacer continuamente, o nosotros debiéramos hacer como creyentes continuamente. Vamos un momento a algunos versos aislados, pero que pueden nutrir un poco más el entendimiento de esto. Es Hebreos capítulo 4. Retrocedemos nada más un libro atrás, es Hebreos capítulo 4, verso 14. Seguramente un pasaje muy conocido para usted, pero que nos da luz y nos ayuda a poder reforzar este argumento. Hebreos capítulo 4, verso 14 al verso 16. Dice,
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, estamos viendo con mucha claridad que el autor de Hebreos nos está diciendo que las tentaciones en nuestra vida, la propensión de nuestra carnalidad, es algo con lo cual vamos a luchar en todo momento, pero que Cristo también, de alguna otra manera, Él ha sido tentado y ha experimentado esas tentaciones sin pecar, obviamente, porque nuestro Señor es impecable, pero Él ha sido tentado. Isaías 53 dice muy claramente que Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Así que Él fue sujeto a padecimiento, al padecimiento, y tuvo que llevar su humanidad a una obediencia perfecta. Así que usted lo puede ver en el mismo capítulo 5 de Hebreos, en el verso 8, dice muy claramente también allí, siguiendo la secuencia del pensamiento del autor de Hebreos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice. Entonces, su humanidad fue llevada a una obediencia perfecta, una obediencia que tú y yo jamás vamos a poder alcanzar, pero que Él alcanzó por nosotros, para que sus méritos no fuesen imputados a nosotros, o sea, puestos a nuestra cuenta, y su justicia resplandeciera y nos diera acceso a la presencia del Señor. Así que Él entiende cuando somos débiles, Él entiende cuando somos probados, Él entiende cuando nuestra vida hay una inapetencia aún por Dios mismo, Él entiende, Él comprende esas situaciones, Él comprende todas esas debilidades propias de nuestra carne. Pero el autor de Hebreos está diciendo muy claramente que no somos rechazados, sino que todo lo contrario, con la confianza que tenemos en este sumo sacerdote que venció por nosotros y nosotros hemos vencido en su victoria. Acerquémonos, pues, dice, confiadamente al trono de la gracia, al trono del favor, al trono de la presencia, donde está su favor, su gracia, su misericordia para nosotros, para ser oportunamente socorridos, dice. Entonces, usted debiera comprender que cuando Santiago está exhortándonos, acércate a Dios, y es un imperativo, es una ordenanza, es algo que debemos hacer porque necesitamos de su presencia todo el tiempo, de su poder sobre nuestras vidas, de su asistencia, de la asistencia de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas para poder vencer, porque solos no podemos hacerlo. Y aunque usted dijera en su mente, qué básico, qué es esto, es parte del ABC del cristianismo, y es así, es cierto, es muy básico, pero qué poco a veces tenemos en cuenta estas cosas, que aunque son básicas, muy poco lo hacemos, ¿no? O tenemos cierta urgencia en entender que ir a la presencia de Dios continuamente es menester nuestro. ¿Qué más podemos revisar aquí? Hebreos capítulo 10, verso 19, dice. Mire lo que dice la Escritura. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, esto es la presencia de Dios, dice, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, dice. Además dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, dice, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Entonces siempre la premisa que nos convoca a buscar a Dios siempre antecede algo, una premisa importante, y es el Hijo de Dios ha dejado abierto el acceso para su presencia. ¿No se da cuenta que en el capítulo 4, en el capítulo 10 dice lo mismo? Es la misma idea que se está manejando ahí. El Hijo de Dios ha traspasado los cielos, el Hijo de Dios ha dejado amplia entrada por su carne, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Así que acércate, dice. No, el autor de Hebreo dice, acercémonos confiadamente. Ahora dice, acércate, dice, con un corazón sincero, dice, con honestidad del corazón, con una certeza, con una certidumbre de que si tú lo buscas a Él, Él va a ser hallado, tú vas a hallarlo a Él.
Y obviamente esto de purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, conlleva la idea de una purificación de actos externos e internos, que también lo vamos a ver y que curiosamente Santiago también lo replica aquí en este pasaje que estamos estudiando. Así que mis amados hermanos, colocando esta base de que el Hijo de Dios ha dejado amplia entrada para poder acercarnos a su presencia, debiéramos considerar que el imperativo de acércate a Dios es algo urgente para nuestras vidas continuamente y todo el tiempo. Y que hay una reciprocidad muy maravillosa y llena de favor, porque dice la Escritura, y Él se acercará a vosotros. Entonces, no es una búsqueda en vano, no es una búsqueda inútil. No es una búsqueda sin esperanza, es una búsqueda del rostro de Dios que va a llevarnos a encontrarnos con el Señor, en su presencia, pudiendo beber de los manantiales de su favor, de su gracia, de su misericordia, de su oportuno socorro cuando necesitemos de su asistencia. Entonces es urgente para nosotros acercarnos con una actitud correcta del corazón. Entonces eso nos lleva a pensar que el Señor es propicio para nosotros. Justamente otro verso muy conocido por nosotros también es 1 de Juan capítulo 1, verso 9, dice. Y si alguno hubiese pecado, el abogado, el Señor es fiel y justo para perdonarnos, dice. Y esta palabra fiel y justo es muy interesante porque nos hace pensar que Él es fiel a su pacto de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es justo porque Él no va a reprocharnos por el pecado por el cual castigó a su Hijo y que fue nuestro pecado perdonado, castigado severamente en el cuerpo de su Hijo. Así que debiéramos darnos confianza en nuestro Señor para acercarnos a su presencia, porque por causa de Él, por su llaga, dice la Escritura, hemos sido todos curados. Así que el Señor es justo. Ya castigó a su Hijo, no va a castigarte a ti, no va a derramar su ira santa sobre tu vida, porque el Hijo de Dios ya bebió todo ese juicio por nosotros. Así que te puedes acercar a su presencia, te puedes acercar con gozo, aunque podamos estar cansados, aunque podamos tener una oración cansada, torpe, mediocre, tal vez nos acerquemos con no palabras rebuscadas a la presencia de Dios, tal vez no tengamos un hilo con el cual comenzar a orar. Créeme, mi hermano, que si tú te acercas con un corazón honesto, tú lo vas a hallar. Porque dice la Escritura muy claramente, y Él se acercará a vosotros. Salmo 145, verso 18 dice lo siguiente: el Señor está cerca de todos los que le invocan, de verdad, dice, en verdad. El Señor está cercano, dice, a todos los que le invocan. Así que, mi amado hermano, no importa con cuántas cargas pudieras venir hoy, no importa si has venido a este lugar con cierta desazón en el corazón, déjame decirte que si tú lo buscas y le invocas, el Señor estará allí para escuchar tu oración y estar contigo, y su Santo Espíritu para asistirte en todo cuanto tú necesites. Así que, mi amado hermano, es muy reconfortante y esperanzador saber que un miércoles de oración frío y lúgubre puede ser el momento más glorioso que puedas tener. Un tiempo de oración en que tu silla seguro está un poco fría, donde sientes el viento correr tras tus espaldas, donde te sientes que tal vez estés perdiendo tiempo valioso de tu vida. Créeme, es el momento más valioso que puedes tener, ese lugar de acuerdo, es el lugar donde puedes buscar y ser saciado por tu gran Señor. Esto nos lleva al segundo encabezado de este mismo pasaje, del mismo verso 8. Y es, no solamente me tengo que acercar con una actitud correcta, sino que me tengo que acercar con una serie de acciones correctas. Santiago capítulo 4, verso 8, lo restante dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay que Santiago es muy tosco, por decirlo así, ¿no? Muy fuerte en su apreciación y en su exhortación. Es muy enérgico. Cuando usted lee el pasaje del capítulo 4 se va a dar cuenta que es bastante enérgico cuando él
habla de esta manera. Pero sin embargo, usted pasa los demás versos y va al verso 11 y llama hermanos. No murmuréis los unos a los otros, porque el que murmura, hermanos, hermanos. Y es algo que Pablo en algún momento ha hecho, ¿no? Le decía a los corintios, carnales, y de pronto después le decía, hermanos, ¿no? Entonces, claro, vemos el clímax en ese momento del enojo santo, del celo de este hombre de Dios a sus lectores, pero no vamos a desmeritar que esta exhortación es importante también para nuestras vidas y puede ser aplicativa para nosotros también. Habían tres imperativos que habíamos encontrado en este mismo verso, el verso 8. Lo habíamos encontrado en acercaos, ahora vamos a encontrarlo en limpia y purifica. Y curiosamente, la gramática en el griego da la idea de que el problema en estas dos oraciones es las manos sucias. Por eso la exhortación el imperativo, la orden de Santiago es límpialas. Y la gramática nos ayuda a entender un poquito que el segundo problema que había allí es que el corazón tiene un doble espíritu, dice, una doble mente, está partido en dos, no es una palabra compuesta, después la voy a pasar a explicar, pero el problema ahí es el corazón, dice, que no está puro. Las manos están sucias y el corazón no está puro. Y Santiago tiene un problema con eso. Y él está enojado en ese preciso instante. Entonces, es algo que también deberemos considerar. Mire, la otra vez estaba predicando el sábado y exhortaba a los muchachos un pasaje que el Señor había puesto en mi corazón. Y yo les decía, yo prefiero que vayas a tu casa con ese sentimiento de incomodidad, de saber si estás caminando verdaderamente en el Señor, a que salgas aquí distraído, alegre, sin salir incómodo y tener una falsa esperanza de tu salvación. Es mejor, mi amado hermano, si sopesamos las dos cosas, yo prefiero que mis muchachos salgan pensando en su propia salvación y que el Espíritu Santo dé testimonio a sus corazones de que son salvos, a que salgan aquí distraídos, convencidos de que todo está bien y que de pronto en el día del juicio ellos escuchen que el Señor no los conocía. Entonces lo mismo aplico en mi propia vida. Yo prefiero exhortarme y aún ser duro y severo conmigo mismo y con mi propio pecado, a poder contentarme a mí mismo, enamorar mi propio oído y pensar que todo está bien. Así que yo tomo esta exhortación de Santiago aquí. Dice, limpiad las manos, es un imperativo otra vez. Y la idea aquí tenía una connotación en la antigüedad de esos lavamientos sacerdotales, cuando el sacerdote se predisponía a levantar sacrificios, a ofrecer sacrificios. Él tenía que tener los pies limpios, tenía que tener las manos limpias, tenía que tener una ropa adecuada, porque no se acercaba a cualquier cosa, se acercaba a la presencia de Dios. Entonces, de la misma manera, Santiago nos está diciendo, te vas a acercar a la presencia de Dios, no te puedes acercar con una actitud incorrecta, no te puedes acercar, no me puedo acercar yo con una serie de acciones incorrectas. Porque de nada sirve yo tener una buena actitud o una buena intención si yo no he desligado las acciones que me llevan a pecar. ¿Se da cuenta? Entonces, no solamente es la actitud correcta, sino dejar ciertas cosas que a mi propia vida yo sé que me restan o minan mi devoción para con Dios. ¿Qué es lo que en tu vida mina, mi amado hermano? Una devoción más fuerte, más apegada, más intensa a la presencia de Dios. Y es algo que el Espíritu Santo tiene que darte a entender en tu propio corazón, y en mi vida también lo hace, ¿no? Entonces, limpiar manos, tú y yo debemos limpiar nuestras manos, limpiarnos de estas acciones que nos llevan no a tener una vida de intensidad en la presencia de Dios. Hay cosas que hacemos que tal vez no son pecaminosas, pero sí son torpes, entorpecen nuestra vida cristiana. No suman a poder crecer en la vida espiritual. Y esas cosas debemos de quitarlas. Si usted nota y es observador en el contraste que está haciendo Santiago aquí en la última frase, cuando limpia las manos y purifica el corazón, está hablando de aspectos externos, tanto de aspectos internos. Así que Santiago está siendo muy observador en lo que está haciendo, muy analítico, muy enfático.
Así que, mi amado hermano, yo tengo que acercarme con la actitud correcta, pero también ver en mi propia vida qué cosa estoy haciendo yo que me está entorpeciendo de buscar a Dios. Me está entorpeciendo de crecer más para mi Señor, de ser más efectivo en el ministerio que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que está haciendo que mi vida no esté volando para la gloria de Dios, creciendo, haciendo algo de más provecho? Como les digo, puede ser algo no pecaminoso, pero que sí es inútil, que no sirve, es parte de un bagaje que estás arrastrando y que no sirve en realidad. En algunos casos pudiera ser algo pecaminoso en sí mismo, que debieras de, con mucha más fuerza y con mucho más radicalismo, arrojarlo de tu propia vida, porque es algo que no te va a ayudar a poder crecer en la vida cristiana. Entonces, debemos de limpiar las manos, las actitudes, las acciones que estamos haciendo. Por otro lado, ahora Santiago va a decir, purificad los corazones, dice la Escritura. Y aquí también vemos el tercer y último imperativo de este verso nada más, porque hay otros más que se encuentran aquí en el capítulo 4, pero estamos observando solamente el verso 8. Y dice, purifica los corazones, haz puro el corazón. Es como debiera entenderse este pasaje, hazlo puro, porque no está puro, dice. Y habla una multitud de sus lectores, porque la palabra ahí está, el nombre ahí de corazones está en plural. Los corazones de ustedes, dice Santiago, no están puros. ¿Por qué él puede inferir esto? ¿Por qué él puede decir? ¿Por qué él se puede tomar este atrevimiento de juzgar a estos creyentes de esta manera? Por lo que vemos en los 7 versos anteriores. Estaban buscando sus deseos personales, su realización personal. Esa es la idea de por lo menos los 3 primeros versos del capítulo 4, una realización personal. Y no estamos buscando o caminando en pro de la gloria del Señor. Entonces, y estaban viviendo en una asociación con el mundo. Por eso Santiago le dice, ustedes están caminando en una doble mente. Esta palabra que figura aquí en el verso 8, cuando dice los de doble ánimo, se traduce como doble pensamiento, doble mente. En el original es una palabra compuesta que significa doble espíritu. No, estás por un lado y por otro lado. Estoy yo por un lado y por otro lado. Estoy amando dos cosas. ¿Y por qué Santiago dice eso? Por lo que usted va a ver en el verso 4. La amistad con el mundo, la amistad con Dios. Entonces hay una dualidad en el corazón que no nos hace ni ser incrédulos, ni tampoco unos buenos creyentes. Y ese es el problema que está viendo Santiago y a quienes les escribe. Entonces también está viendo ahora el aspecto interno. Y eso es un problema muy grave, mis amados hermanos, cuando nosotros de alguna otra manera estamos viviendo en ese doble objetivo, en ese doble rasero, ¿no? Estar mirando las cosas de este mundo y a la vez tratando de agradar a Dios, y no estamos siendo ni efectivos para el Señor, ni somos pecadores renombrados. Entonces, hay un problema allí, ¿no? Ese punto medio es un grave problema allí, porque lo va a decir Santiago en el capítulo 1, verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y va a ser una ilustración, como las ondas del mar, que vienen y van. Entonces, ¿por qué un creyente no puede ser usado más por Dios? ¿Por qué un creyente no puede ser más efectivo en la obra de Dios? ¿Por qué un creyente no puede Dios maximizar sus esfuerzos? ¿Por qué razón? Porque justamente por eso, porque en mayor o menor grado, de alguna otra manera, este creyente se ha tomado ciertas licencias y ha caído en una permisividad de permitir, valga la redundancia, cosas del mundo o de la filosofía de este mundo albergadas en su corazón, mientras que sigue caminando en búsqueda del Señor. Y no podemos caminar con ese peso. Es necesario desprenderse de esas cosas. El autor de Hebreos va a hacer la misma exhortación, ¿no? Va a colocar una carrera, tenemos un peso, dice, despójate del peso del pecado que nos asedia, dice, y corre bien la carrera, porque no puedes correr una carrera, y eso es lo más lógico, con peso. Entonces yo tampoco, no puedo, tú tampoco no puedo, no podemos tener un ministerio o una vida de servicio o una vida cristiana en sí misma, potenciada por el Espíritu de Dios, creciente y fervorosa y fructífera, si estamos albergando ciertas cosas en nuestra vida.
Inevitablemente, cuando guardamos basura bajo la alfombra, al pasar del tiempo eso se ve. Entonces, mis amados hermanos, yo creo que Santiago ha sido muy claro con nuestras vidas. Estamos aquí y dejemos que seamos escudriñados por el Señor en nuestros corazones. Dejemos que Él mire y me diga, Leo, mira, esto es, tú sabes que es deshonesto y no me gusta que permanezcan esas cosas en tu corazón. Y ponernos en mutuo acuerdo con el Señor, decir, Señor, sí está bien, perdóname, me arrepiento de tales cosas y ayúdame a continuar. Y mi amado hermano, es mi invitación y es mi anhelo que tú también comprendas lo que yo he comprendido y conmigo puedas embarcarte en buscar al Señor con una actitud correcta y entendiendo que Él quiere una limpieza integral de nuestras vidas, tanto en nuestras acciones como en lo profundo de nuestro corazón, ¿sí? Porque son sumamente importantes. Amén. Entonces, un acercamiento correcto es justamente a la manera de Dios, sobre la base de que Cristo ya nos dejó amplia entrada. Así que Él nos ve santos, Él nos ve aceptos, dice el capítulo 1 de Efesios. Somos justos en Él, pero acércate a limpiarte conmigo en su presencia. Amén. Vamos a pasar a orar. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque en todo tú te glorificas en nuestras vidas. Señor, este pasaje es muy importante para mi propia vida. Quiero pensar que lo es para cada uno de nosotros.